Bienvenidos, amantes de la historia. En el fascinante tapiz de las contiendas que han forjado el devenir de la humanidad, emerge un capítulo de gran relevancia, la épica batalla de las Navas de Tolosa. Un hito trascendental que tuvo lugar en el sur de la península ibérica, donde cristianos y musulmanes se enfrascaron en una confrontación determinante, marcada por el choque de culturas, estrategias militares y deseos de dominio territorial. Este enfrentamiento se forjó en un escenario de tensiones históricas entre los reinos cristianos del norte de la península ibérica, aliados bajo la Cruzada, y los reinos musulmanes en el sur, liderados por el poderoso califato almohade. Las Navas de Tolosa representaron una encrucijada crucial en la reconquista española, una lucha encarnizada por el control de la península, repleta de conflictos y tensiones que se habían intensificado a lo largo de los siglos. La Batalla de las Navas de Tolosa, también conocida como la Batalla de Úbeda, hizo que se enfrentaran el 16 de julio de 1212, un ejército aliado cristiano formado en gran parte por las tropas de Alfonso VIII de Castilla, las de Pedro II de Aragón, las de Sancho VII de Navarra, y voluntarios del Reino de León y del Reino de Portugal, contra el ejército numéricamente superior del califa almohade Muhammad al-Nasir en las inmediaciones de la localidad de Santa Elena. Fue por iniciativa de Alfonso VIII, que esta gran batalla contra los almohades se entablase, debido en gran parte a la derrota sufrida en Alarcos en el año 1195. Para ello, Alfonso VIII solicitó apoyo al Papa Inocencio III, consiguiendo que mediase la participación del resto de los reinos cristianos de la península ibérica, y la predicase como cruzada por la cristiandad, prometiendo el perdón de los pecados a los que lucharan en ella. Alfonso VIII de Castilla había concebido la idea de librar una batalla decisiva contra el emir almohade Muhammad al-Nasir, posiblemente tras la pérdida del castillo de Salvatierra, ya que era una posición avanzada de la Orden de Calatrava en territorio almohade. Para poder enfrentarse al imperio almohade, se vio obligado a romper la tregua que mantenía hasta entonces con él, procurando la colaboración de todos los reinos cristianos de la península ibérica, y consiguiendo el apoyo de Pedro II de Aragón en primer lugar, y el de Sancho VII de Navarra, que tardó un poco más en incorporarse a la hueste. Los preparativos comenzaron en el 1211, cuando empezó a movilizar a las tropas, y las congregó en Toledo, convirtiendo la ciudad de esta manera, en el punto de reunión de todo el contingente. Como consecuencia de que los almohades empujaran su frontera hasta los montes de Toledo, y viendo Alfonso VIII amenazada la propia ciudad de Toledo y el Valle del Tajo, el rey de Castilla quería resarcirse venciendo a los musulmanes en un combate decisivo y campal. El ejército cristiano estaba formado por las tropas castellanas al mando del rey Alfonso VIII de Castilla, junto con varias milicias urbanas de concejos castellanos. Entre ellas destacaba la mesnada real, que estaba constituida por la guardia personal del rey y los caballeros que formaban parte de su séquito habitual. Por otro lado, las tropas de los reyes Sancho VII de Navarra y las de Pedro II de Aragón, junto a las tropas constituidas por freires. Estos últimos eran caballeros especializados en la guerra y que formaban parte de las fuerzas permanentes al servicio del ejército cristiano, de las órdenes militares del Temple, de Santiago, de Calatrava, y del Hospital de San Juan. A este vasto ejército se sumaron además un gran número de cruzados provenientes de otros países europeos llegados desde más allá de los Pirineos. Estos guerreros, en su mayoría franceses, vinieron atraídos por el llamado del Papa Inocencio III, pero la mayor parte de ellos no llegó a participar en la batalla, ya que abandonaron antes de entrar en liza. Pese a que las cifras son inciertas, la conclusión es de que el bando cristiano lo formaban un total aproximado de 12.000 hombres. El número de caballeros cristianos sería de 4.000 jinetes, y 8.000 peones, lo que suma un total de 12.000 efectivos.
Los musulmanes contarían más o menos con el doble de combatientes. De todos modos, era un número increíblemente elevado para una época en que los ejércitos cristianos no llegaban casi nunca a 3.000 soldados. El ejército cristiano tenía un tamaño ciertamente respetable, pero el gran número de tropas convocadas por el califa almohade Muhammad an-Nasir era notoriamente superior. Hoy en día se tiende a cifrar su número en poco más de 30.000 efectivos, y su composición no era menos heterogénea que la de su oponente. Además del ejército regular, que estaba profesionalizado, se componía de reclutamientos forzosos y de voluntarios yihadistas. El ejército regular estaba formado a su vez, por diferentes etnias y tribus, tales como bereberes, árabes con caballería ligera, andalusíes, kurdos, esclavos negros de la guardia personal del emir, e incluso mercenarios cristianos. El califa almohade Muhammad an-Nasir situó en primera línea a los peones voluntarios, encargados de entrar en combate, y que eran los primeros contra las filas enemigas, aunque su preparación militar era muy irregular, y su valor como tropa muy escaso. Muchos acudían a la llamada desde la Yihad o Guerra Santa de todos los rincones del mundo islámico. Inmediatamente detrás, colocó arqueros, ballesteros, peones armados con jabalinas y caballería ligera, que podía desplazarse con rapidez hacia los flancos, y que también podía utilizar lanzas arrojadizas. El grueso del ejército regular almohade se encontraba en una segunda línea, detrás de los peones voluntarios, con la potente caballería andalusí, cuyo armamento era similar al de los caballeros cristianos, y la caballería ligera almohade y árabe, que había sido muy eficaz contra los ejércitos cristianos maniobrando por los flancos. Finalmente, en la retaguardia, había otro haz del ejército regular almohade, y tras él, formando una apretada línea en torno a la tienda personal del sultán, se encontraba la llamada Guardia Negra. Esta Guardia Negra estaba integrada por soldados esclavos, que protegían con sus grandes lanzas dispuestas hacia el enemigo, defendiendo el recinto fortificado en que se encontraba la tienda del emir. La Guardia Negra era un cuerpo de élite que conformaba la guardia personal del emir, y cuya misión era protegerlo hasta el final de la batalla. El ejército cristiano se puso en camino el 20 de junio avanzando hacia el sur al encuentro de las huestes almohades. Durante la marcha inicial, se produjo la deserción de casi todos los ultramontanos, y las causas aún están por esclarecerse. La deserción de los ultramontanos fue masiva. Solo eligieron quedarse unos 150 caballeros. Esto mermó en buena medida las huestes cristianas, pero el ejército restante de unos 12.000 hombres, seguía siendo uno de los más grandes que se habían visto en la península. Las tropas cristianas se encaminaron hacia la zona rasa en que se encontraban acantonados los musulmanes en las Navas de Tolosa, zona cercana a la localidad de Santa Elena. La previsión estaba clara, iba a librarse una gran batalla campal. Sin embargo, an-Nasir decidió cortar el acceso del enemigo al valle, y para ello situó hombres en puntos clave, de forma tal que los cristianos quedaron rodeados por montañas, y por tanto, con una muy limitada capacidad de maniobra. A pesar de todo, los cristianos consiguieron superar este obstáculo, aproximándose al enemigo por el oeste, a través de un paso llamado Puerto del Rey. Esto les permitiría cruzar la sierra, para luego, ya en terreno llano, marchar contra el ejército musulmán. Los ejércitos cristianos llegaron el viernes 13 de julio de 1212 a las Navas, pero hasta el lunes 16 de julio no atacaron a las huestes almohades. Se dispusieron en 3 haces, o líneas de cuerpos de ejército. En el centro de la vanguardia, se situó la hueste del señor de Vizcaya, Diego López II de Haro, compuesta por unos 500 caballeros. Todo el flanco izquierdo lo ocupó
dividido en vanguardia, medianera y retaguardia, el ejército de Pedro II de Aragón, reforzado por infantería y ballesteros, y con milicias concejiles y de otros señores. El flanco derecho del ejército cristiano lo sostuvo Sancho VII de Navarra, con sus caballeros navarros, y las milicias concejiles castellanas de Ávila, Segovia y Medina del Campo, entre otras fuerzas. En la retaguardia se situaron los reyes, al frente de sus mesnadas reales. En el centro, Alfonso VIII dirigiendo toda la estrategia, con los caballeros de su curia real, y las tropas del arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada. El grueso de las tropas almohades provenían de los territorios de Al-Ándalus, y soldados bereberes del norte de África, además de la Guardia Real, tropa de élite, compuesta fundamentalmente por fornidos subsaharianos. También situó a los voluntarios en la vanguardia, que eran los más predispuestos para el sacrificio de la yihad, y con ellos formaba la caballería ligera, las tropas de más movilidad, que podían usar arcos y ballestas, como los arqueros a caballo kurdos. Tras los voluntarios yihadistas, colocó los cuerpos centrales del ejército. Las tropas andalusíes contaban con una caballería más similar a la cristiana, una caballería pesada, producto del contacto tecnológico en las guerras peninsulares desde hacía largo tiempo. Finalmente, los cuerpos de élite en la retaguardia, y por último, el palenque de An-Nasir, una estructura fortificada con cestos de flechas e incluso animales, camellos, bestias de carga, y otros elementos defensivos. Todo el recinto estaba protegido por filas de arqueros, lanceros y ballesteros. Por último, la célebre Guardia Negra, formada en falange con grandes picas apoyadas en el suelo, con arqueros y ballesteros de refuerzo. Y comienza la batalla. Tras una carga de la primera línea de las tropas cristianas capitaneadas por Diego López II de Haro, que hicieron huir a la vanguardia de voluntarios musulmanes, los almohades, que doblaban ampliamente en número a los cristianos, realizaron la misma táctica que años antes les había dado tanta gloria. La caballería ligera y los arqueros de la vanguardia, poco armados pero ligeros, simulan una retirada inicial frente a la carga para contraatacar luego, con el apoyo final del grueso de sus fuerzas de élite en el centro. A su vez, desde los flancos de caballería ligera almohade, equipada con arco, trataban de dañar a los atacantes, realizando una excelente labor de desgaste, para que finalmente, las haces centrales andalusíes y bereberes, remataran la maniobra, envolviendo al ejército cristiano gracias a su mayor número de tropas. Sin embargo, ante el peligro de verse rodeados por el enorme ejército almohade, Diego López II de Haro, ordenó en este caso estabilizar el haz, y mantener una línea de frente, sin internarse excesivamente en el ejército enemigo persiguiendo a los fugitivos voluntarios y a la caballería ligera. En ese momento, el haz central del ejército almohade avanzó hacia la línea de López de Haro, que comenzaba a flaquear ante la duración del esfuerzo anterior, y el hecho de que su avance había sido en subida. Entonces fue cuando la caballería andalusí comenzó el movimiento envolvente. Este punto crítico de la batalla sucedió al mediodía, y se mantuvo con movimientos de ataque y contraataque a lo largo de bastante tiempo, sin que la iniciativa se decantara claramente por ninguno de los bandos. Llegados a ese punto, Alfonso VIII ordenó rechazar los avances por los flancos del enemigo, para sostener un haz central sólido. Fue entonces cuando entró en juego el grueso de la caballería cristiana, quizá la aragonesa por el flanco izquierdo y la navarra y concejil por el derecho. De esta manera, el bando cristiano consiguió detener a los musulmanes en los flancos y estabilizar de nuevo las haces. Finalmente, ya entrada la tarde, cuando Alfonso VIII ordenó el avance en bloque de toda la retaguardia cristiana, poniendo en combate la mejor parte de sus tropas, la caballería pesada y todo el resto del ejército en un esfuerzo de avance intenso,
hizo que cediera la estabilidad de las líneas islámicas hasta obligarlas a su retirada. Cuando se produjo la desbandada, la multitud de efectivos musulmanes agravó la situación, y los cristianos lograron acceder hasta el Real de An-Nasir, de donde tuvo que huir precipitadamente. Tras la retirada almohade, el ejército cristiano emprendió la persecución de los retirados por espacio de unos 25 kilómetros, para adquirir el botín de guerra. La precipitada huida de An-Nasir del campo de batalla proporcionó a los cristianos un ingente botín. Las consecuencias de esta batalla fueron decisivas. Aunque no supuso el fin del imperio almohade, esta derrota militar conllevó un significativo declive de los almohades en la península ibérica, de la misma manera que dio un impulso a las conquistas cristianas posteriores. Si te gustó el vídeo, y te interesa aprender más sobre este tema u otros similares de la historia, no olvides suscribirte al canal, y activar las notificaciones para no perderte futuros vídeos.